día difícil. Y está basado en Nahum 1:7. Y cuando uno va a leer estos libros pequeños de los profetas en el Antiguo Testamento, uno ve qué era lo que estaba pasando, porque en medio de tanta destrucción, Dios le da a su pueblo Israel esperanza. Y esperanza, pero no esperanza en lo que puede ver, en lo que está sucediendo, sino es esperanza en ese Dios real, en ese Dios de Israel, en ese Dios del Antiguo Testamento, y es nuestro Dios hoy. Y tenemos a una invitada muy especial, a la licenciada Susi Herrera. De Enríquez. De Enríquez, exacto. Licenciada, bienvenida, qué gusto saludarla, licenciada de la Iglesia Bíblica del Camino en zona 8 de Mixco, San Cristóbal, ¿verdad? Así es. Un saludo a la iglesia, gracias por prestarnos a licenciada Susi, y hoy queremos darle el tiempo para que desarrolle la palabra de Dios. Esperanza en tiempos difíciles. Cuéntenos, hermana Susi. Bueno, es un tema muy especial y gracias por la invitación y la oportunidad de poder hablar de esto, ¿verdad? Y como decía nuestra hermana Orbe, ¿verdad? Estamos en un tiempo realmente complicado. Actualmente vivimos muchas cosas que humanamente nos dan desesperanza, precisamente, nos dan temor al futuro, pero es interesante ver cómo este profeta, como bien dijiste, uno de los profetas menores, que casi nunca lo leemos, ¿verdad? En la Biblia leemos a Jonás, leemos a Habacuc, pero Nahum creo que no es muy conocido. Sin embargo, fue un profeta que Dios levantó en un tiempo complicado, un tiempo difícil, donde creo que él pudo ver cómo el pueblo de Israel estaba siendo atacado, siendo oprimido, pero Dios lo escoge a él para darle una palabra de esperanza al pueblo. Y a mí me impresiona este libro porque al leerlo, en realidad son 3 capítulos, pero si ustedes se dan cuenta, en Nahum 1:7 dice que Dios es bueno. Y bueno, dice otras cosas más ese versículo, pero ahorita en el primer segmento me quiero concentrar en eso. Dios es bueno. Y es el único versículo de todo el libro donde habla de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Literalmente, pero todo el libro nos habla de que Dios está cuidando al pueblo de Israel. Y eso, al traerlo a nuestra vida, eso tiene mucho que ver realmente, porque es como esa pequeña esperanza de decir, Dios es bueno, lo contrario a lo que está sucediendo, que es malo, ¿verdad? Es malo, ¿verdad? Pero no sé si a ustedes les pasa, que de repente se sienten abrumados, hay mucha enfermedad, hay mucha situación política, social, y de repente recordar, Dios es bueno. ¿Qué les trae a su mente en eso? ¿Qué les trae a su corazón? ¿Verdad? Eso es como decir, tengo esperanza, que Dios es bueno y me va a proteger. Claro, porque cuando en este día difícil, bueno, para el pueblo de Israel ver tanta destrucción, ver en el sentido de que sus enemigos los estaban atacando, les estaban destruyendo, les estaban oprimiendo, para ellos el que Dios fuera bueno es tener como esa luz de esperanza en medio de un caos bastante difícil. Y yo creo que para nosotros en la actualidad es igual, el tener esperanza de ese Dios bueno, que a pesar que nosotros podríamos decir, o sea, tengo enfermedad, no tengo dinero, no puedo comprar medicina, no puedo ir al doctor, no tengo trabajo, y podemos seguir enumerando cantidad de cosas malas que nos puedan pasar. El hecho de decir, Dios es bueno, es esa luz de esperanza que hay un ser que me está cuidando, hay un Dios que está al pendiente de mí. Así lo veo yo. Así es, licenciada Orbe, y es que pensando en esa palabra de Dios es bueno, recuerdo aquel salmo que varias veces repite, y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Ese salmo repite constantemente después de decir otras cosas, dice, y para siempre es su misericordia. Y me conecto con lo que usted decía de cómo los momentos difíciles o complicados terminan por minar la esperanza que tenemos. Nosotros tenemos un futuro y una, ¿qué dice la palabra? Y una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando Nahum dice Dios es bueno
Y Nahum se lo dice al pueblo de Israel, pero usted trae esta palabra hoy aquí, le dice a cada uno de nuestros hermanos que nos está viendo en esta mañana, Dios es bueno. Amén. Da esperanza saber que Dios es bueno. es. ¿Por qué? Porque aunque este mundo y los seres humanos son malvados, hacen daño y demás, servimos a un Dios que es bueno. Así Pero es. yo lo traigo aún más profundo y digo, y ese Dios es nuestro Padre y nosotros Amén. sus hijos. Y Así yo es. regreso con usted. Sí, es que ese es el punto, ¿no? Cómo esto nos llena de esperanza a nosotros individualmente. Porque estamos hablando de una forma colectiva, pero cuando tú te levantas en la mañana y quizás estás pasando enfermedad o alguno de nuestros televidentes está pasando enfermedad, está pasando problemas económicos, problemas familiares, en el trabajo, y de repente te recuerdas que la palabra dice que Dios es bueno en medio de cualquier situación. Y ese es el punto, que en medio de cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier aflicción que estamos viviendo, recordar, Dios es bueno. El ser bueno es ausencia de maldad. Claro. Entonces, cuando tú dices Dios es bueno, es lo que me está pasando, no es porque Dios es malo, no es porque Dios me está castigando. Porque me abandonó. O porque me abandonó, sino porque Dios está permitiendo eso con un propósito, aunque no lo vemos en el momento. Pero esa frase, Dios es bueno, a mí me cambia el clic, el chip Claro. de mi mente, ¿verdad? Y de mi corazón. El descansar, el confiar y decir, bueno, pase lo que pase, Dios es bueno. Como una frase muy conocida que se hizo hace unos años en una película, si recordarán, en todo tiempo Dios es bueno. Y Dios es bueno en todo el tiempo, ¿verdad? Es más allá de una frase, ¿verdad? Y Nahum lo dijo hace miles de años, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y vamos a seguir más adelante hablando de todo este concepto de la esperanza en medio del tiempo malo, en medio de la aflicción. Licenciada Yorbe, me reconforta mucho, te voy a decir por qué. Ajá. Porque el pueblo de Israel lo oye desde la óptica de su Señor, Claro. de su Dios. Pero los que estamos sentados hoy acá y quienes nos ven a través de la televisión, desde hijo a padre. Claro. Y quizá hay alguien sentado ahí que tuvo una mala experiencia con su padre terrenal. Terrenal. No tuvo padre terrenal, no tuvo, o lo trató mal, violentó físicamente su vida. O sea, tantas cosas que pudieron pasar y tiene una imagen distorsionada del padre, pero la declaración de Nahum para nuestros días hoy es impresionante porque es nuestro Padre es bueno. Claro, y no tiene mal, o sea, no va a causar daño. Y alguien dirá, mi padre terrenal me abandonó, mi padre terrenal, como dijo, me violentó. Pero este Padre celestial del que habla Nahum es un Padre bueno, y cuando dice aquí bueno, es que todo lo bueno va a venir de Él. Amén. Y entonces alguien dirá, ¿por qué existe el mal? Bueno, existe el mal porque está el pecado. ¿Por qué Dios está permitiendo que cosas malas me lleguen? Uno, bueno, no es que Dios, digamos, le manda eso a uno, sino que Él permite porque nosotros necesitamos también crecer y porque existe el mal alrededor nuestro. Pero tenemos que seguir aprendiendo mucho más de este tema con la licenciada Susi en esta mañana. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a ir a ver qué está pasando en redes sociales y regresamos en un momento. Después de que usted ya me vio distraído por ahí poniéndole atención a las redes sociales, saludos a todos los que nos escribieron, pero estaba viendo que nos escribió la hermana Santa Andrea, Eduardito leyó varios puntos ahí, así que yo estaba viendo y pensando en usted. Continuamos con el tema del día. Está con nosotros licenciada Susi Herrera de Enríquez, compartiéndonos un tema especial, un versículo, pero que nos reconforta y nos llena tanto de esperanza. El tema es esperanza en el día difícil. Licenciada, por favor, continuemos con este tema. Gracias, pastor. Pues bueno, seguimos hablando, ¿verdad? Del contexto en el que nosotros vivimos, que hay aflicción, que son tiempos de incertidumbre mundialmente.
¿verdad? No solo aquí en Guatemala, sino que yo soy salvadoreña y en mi país también hay tiempos de incertidumbre en todo el mundo. Pero este versículo a mí me encanta, me ha tocado mucho, les soy sincera, porque cuando dice aquí en Nahum 1:7, bueno es el Señor, que ya lo vimos en el segmento anterior, ¿verdad? Pero dice ahora, es refugio en el día de la angustia, es refugio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hay una tormenta, ¿verdad? Y se está mojando, ¿qué es lo que busca primero? ¿Dónde ir a cubrirse? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos un refugio es para protegernos. Y eso es lo que hace Dios con su pueblo. Y se lo está diciendo a través de Nahum. En medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción que podamos vivir como seres humanos, como país, como comunidad, es volver otra vez nuestra mirada a quién es nuestro refugio. Amén. Es el Señor. Amén. No son las personas, no es un gobierno, no es nadie más que nuestro Dios, porque es bueno, como lo vimos anteriormente. Y a mí eso me reconforta mucho, el recordar que Él es mi refugio. En Él puedo protegerme. Y la palabra refugio, recuerden ustedes que es como esa fortaleza, ¿verdad? Cuando hay una batalla, y sobre todo en el contexto de Nahum, ¿verdad? Habían muchas invasiones. Entonces, cuando llegaba un pueblo a invadir, ¿qué era lo que hacían? Las fortalezas, se escondían. Claro. Entonces, es lo que Nahum les recuerda. Dios es nuestro refugio en el día de la angustia. Y miren, yo solo quiero comentar, tengo la nueva traducción viviente acá, y solo para enriquecer un poco más, dice, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Wow. Me gusta mucho esto porque a veces buscamos refugiarnos en lugares que no son seguros. Claro. Hablemos de este tiempo. Sí. A veces queremos refugiarnos, hoy en día vemos personas refugiadas en el alcohol, queriendo escapar de sus dificultades, alcoholizándose por un tiempo y así olvidando. Personas refugiándose En el trabajo. en el trabajo, En el trabajo. en ¿cierto? las drogas, refugiándose en una relación. Yo soy pastor de jóvenes, tengo chicas y chicos que se refugian en una relación de noviazgo, escapando de las dificultades de su hogar o personales y demás. Pero Nahum dice, Él es un refugio seguro. Y usted mencionaba, licenciada, que o sea, un refugio seguro es que no entran por ningún lado, ni Hay lluvias, murallas. ni aguas, hay murallas, es un lugar... Ala, yo pensaba, No hay Dios mío, goteras. no hay goteras. ¿En quién tenemos que refugiarnos? Y alguien nos puede estar viendo hoy, tal vez pasando depresión, ansiedad, ¿verdad? Tal vez alguien se está refugiando en los medicamentos. Claro. En la comida, hay gente que se refugia comiendo. Hermano, tu refugio seguro es Dios. Ora. Amén. Así Amén. Y me hacía recordar cuando Susi mencionaba esto a esas aves que están protegiendo debajo de sus alas a sus cachorritos, a sus aves pequeñitas. Y así es Dios, ¿verdad? Él nos protege. Pero también me hace ir a ver los versículos anteriores aquí en Nahum. Y esta es una profecía sobre Nínive. Y me llamó mucho la atención que Dios aquí, a través de Nahum, dice que Él es Jehová, dice en el versículo 2, Jehová es un Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. Cuando tú hablabas de ese refugio, solo me ponía a pensar que Dios nos está protegiendo, como ese Dios protector, y uno está debajo de Él. Alrededor hay muchos enemigos, muchas cosas. Y Él es el que nos está guardando a nosotros aquí debajo de Él, pero Él es el que se encarga de hacer lo que tenga que hacer con los enemigos. No sé si me explico claro aquí. que sí. Entonces, así lo vi yo cuando tú lo estabas explicando, de ese refugio. Y es que, fíjense que es bien interesante porque estos versículos que tú estás mencionando anteriormente, de los versículos del 1 al 6, en realidad es como un poema, esta parte de lo que dijo Nahum, porque se dice que todo el libro de Nahum fue una sola profecía, fue una sola vez que lo dijo, no fue por partes, fue un solo discurso. Pero comienza como una parte de poema con un acróstico del alfabeto hebreo.
y empieza a hablar precisamente de la fidelidad, empieza a hablar de la soberanía, del poder de Dios y de la esperanza que Dios da. Por eso Dios es nuestro refugio, porque es todo lo anterior. Él es el creador, Él es protector, Él es fiel al cumplir sus promesas. Entonces, cuando Él le dice al pueblo, Dios es bueno, bueno es el Señor, Él es nuestro refugio en medio de la angustia, es porque ha venido recordando de que Dios es fiel, amén, que Dios es poderoso, es el creador. Y por eso podemos tener esperanza en medio de toda esa angustia. Y como bien dijo el hermano, es nuestro lugar seguro, es nuestro protector, es nuestro refugio seguro, nada más. Y tocó un tema muy importante. Buscamos refugio en muchas otras cosas más que al final de cuentas nos van a hacer tropezar. Claro. ¿Verdad? Pero Dios no. Eso es lo que a mí me da esperanza, no sé si a ustedes, y yo creo que a los televidentes igual, ¿verdad? Es una luz, una ventanita donde decimos, aquí está el lugar seguro. Yo estoy aquí, hermanos, con dos mujeres tremendas de la palabra de Dios, de verdad aprendiendo mucho de la palabra de Dios los tres, ¿verdad? Retroalimentándonos, creo yo, se siente esa paz, esa esperanza de saber uno. Y ¿por qué no les ayudamos en estos 2 minutos que nos faltan de este segmento a los hermanos? ¿Cómo pueden ir a refugiarse en Dios? ¿Verdad? Y quizás yo voy a empezar lo primero, si tú nos estás viendo y dices, pastor, yo no voy a una iglesia, yo no tengo un pastor que me pastoree, ¿qué hago? Mira, y lo primero que yo te aconsejo es que tú te tomes un tiempo para ir y busques una iglesia donde congregarte, ¿verdad? Y, o sea, le entregues tu corazón a Jesús. Si tú no te has convertido a Él, que le entregues tu corazón a Jesús y busques una iglesia. El proceso de acercarte a ese refugio, ¿verdad? De empezar una relación directa con Dios, tal vez, Orbe. Sí, yo continúo después de que haya buscado un lugar donde ir, es la oración. La oración. La oración. Yo sí creo que el arma que nosotros tenemos, pues, no es el dinero, no son los recursos, no son las amistades, no es la influencia, no es refugiarse, tengo al mejor médico, especialista, no. Es Dios, y ese refugio lo encontramos a través de la oración. Es que no sé orar, dirá alguien, pues como que estuviese hablando, así como usted conversa con su vecina, con su vecino, con su amigo, con su esposo, con su hijo, así como usted conversa, de esa manera ábrale su corazón a Dios, vaya a Él en oración y va a encontrar en Él ese refugio seguro. Así es. Susi. Y gracias. Y yo creo que también continuando la cadenita, ¿verdad? Después de tener ese tiempo de buscar a Dios, realmente Él está listo para cuando le buscamos, pero también más de alguna Biblia tenemos en casa. Así es, la palabra. Entonces, la palabra de Dios. Entonces, lleguemos a refugiarnos a la palabra de Dios. Busquemos una Biblia y empieza a leer Nahum 1:7, que es lo que estamos leyendo hoy, ¿verdad? Léelo 1, 2, 3 veces, el tiempo que tú quieras. Lee solo ese versículo y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a dar esa paz y te va a recordar que tu refugio es el Señor. Y aparte de todo lo que ya dijimos, creo que una forma de buscar el refugio es busca a alguien de tu iglesia que pueda darte un buen consejo. Si tú estás con alguna angustia, llámale por teléfono ahorita a alguien, a un amigo, una amiga, alguien que te pueda dar un buen consejo. Llámale o escríbele en el celular un mensajito de ayuda, ¿verdad? Aquí, y de hecho, aquí en Canal 27. Eso iba a decir justamente yo, que aquí, en pantalla, dale. En pantalla aparece el número de WhatsApp en donde tú te puedes comunicar acá a Canal 27 y decir, hermanos, yo necesito que alguien ore por mí, que alguien me pastoree, que alguien me guíe, que alguien me busque. Pero hablando de refugios, Orbe, también tenemos herramientas, ¿verdad? Claro, un refugio a donde ir para encontrar algo que leer es Librería Qumran. Así es, así que por ahí está Pastora Zuli, hermana Florecita, allá están, yo las estoy saludando desde aquí. Ya tienen la palabra de Dios, libros y demás. Ahí hay literatura en la que nosotros podemos crecer. Vamos con ellas entonces.
Esperanza en el día difícil. Ya hemos visto que Dios es bueno y que Él también es nuestro refugio. Y estamos conversando aquí los tres, pero nuestra invitada es la que está desarrollando el tema, es la licenciada Susi Herrera. Licenciada, adelante nuevamente. Bueno, pues estábamos hablando de que Dios es nuestro refugio en los tiempos de aflicción, así como Nahum se lo anunció al pueblo de Israel en medio de la destrucción hacia los enemigos de Israel precisamente, ¿verdad? ¿Cómo les trajo esa palabra de esperanza? Y hay otra frase en este versículo de Nahum 1:7 que a mí me impacta mucho cuando dice, y conoce a los que en Él confían. Esta esperanza que tenemos de que Dios nos conoce porque estamos confiando en Él, ¿verdad? En medio de la angustia y sin irnos más allá, ¿verdad? De la cuestión colectiva. Cuando tú estás pasando problemas, cuando estás pasando dificultades, enfermedades, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu clamor, Dios te ha visto arrodillado, Dios te ha visto llorando, Dios te ha visto angustiado, porque te conoce. Es como nuestro mejor amigo, ¿verdad? O cuando podemos ir con confianza hacia alguien, con nuestro esposo, ¿verdad? O el mejor amigo, amiga, y podemos ir libremente a decir cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque le conocemos y Él nos conoce, esa persona nos conoce perfectamente. Así es Dios, Él nos conoce. Entonces, cuando cerramos la puerta, donde nadie te puede ver, en lo secreto, ¿verdad? Y te arrodillas, y Dios ha visto una por una tus aflicciones, tus lágrimas, tu llanto. ¿Qué esperanza tenemos? Que cuando yo me siento angustiada, cualquiera sea la situación, puedo llegar a mi lugar secreto, como me encanta pensar en esto, ¿verdad? El lugar secreto, y saber que Dios me conoce a mí y Dios te conoce a ti. Y esa es la esperanza que Nahum le dio al pueblo. En medio de la angustia, Él conoce a los que en Él confían. No sé qué piensan ustedes, pero... La verdad es que pensando en que Dios no está ajeno entonces a lo que nos sucede, ¿verdad? No solo conoce lo que nos está sucediendo, sino que nos conoce a nosotros. Y dice que Él está cerca de los que confiamos en Él. Y terminamos el segmento anterior hablándonos de acercarnos, ¿verdad? Y creo que por ahí inicia, aparte de confiar en Él, cuando empezamos a acercarnos a Él. ¿Podemos confiar en el gobierno hoy en día? No. No. ¿Podemos confiar en la economía del mundo hoy en día? No. ¿Podemos confiar en qué más podríamos confiar? En las instituciones de seguridad, en personas, difícilmente. Pero quiero contarles algo. Hace 2 o 3 años, una encuesta de uno de los medios escritos más populares de Guatemala o de mayor audiencia, reveló que la iglesia, la sociedad, una de las instituciones en las que más confiaba era en la iglesia. Y si la gente confía en la iglesia, básicamente es porque saben quién es Dios. Claro. Ahora nos toca no solo confiar en la iglesia, sino que confiar en Él, porque no es lo mismo ir a la iglesia que confiar en Dios. Claro, y a mí me llama la atención esa palabra conocer. ¿Y qué es conocer? O sea, Dios nos conoce. Yo le puedo conocer a Ever, a Susi, pero superficial. Nos conocemos de aquí del canal, por ejemplo. Superficialmente, pero este conocer de Dios es que no hay nada oculto del ser humano hacia Él. Él nos conoce tal y como somos. Nos pasa una radiografía y Él sí ve nuestro corazón y ve si dentro de nosotros está esa confianza y en quién, en Él. En Él. Entonces, eso me llena de gozo saber que yo puedo confiar en Él porque Él me conoce y Él ve todo de mí, no le puedo ocultar nada. Es un conocimiento integral, ¿verdad? De Dios hacia nosotros, ¿verdad? Nosotros le conocemos a Él, pero de una forma finita. Él nos conoce tal como tú lo describiste perfectamente, hasta me imaginé la radiografía, ¿verdad? Él nos conoce todo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, no podemos esconderle nada, nuestro dolor. Qué rico se siente saber que mi dolor, Dios lo conoce a cabalidad.
Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Que en tiempo de aflicciones podemos ir a Él, confiar en Él, porque Él nos conoce tal como somos. Y ese conocer, digamos, y que Él tiene el control, significa que todo lo que va a ir pasando en nuestra vida, cuando nosotros depositamos a Él nuestra confianza, y como Él es bueno, Él nos va a guiar por donde Él cree que es lo mejor para nosotros. Y nos va a apartar de tantas cosas, tantos refugios mentirosos que hay. Hemos hablado de muchos refugios, tantos ¿verdad? Falsos Refugios, lugares en donde las personas en la actualidad están acudiendo, y saber que Dios sí es un Dios real y que Él sí nos va a ayudar. Sí. Amén. Yo me cierro con esta palabra porque licenciada Susi orará por todos nosotros en esta mañana, en los siguientes minutos, pero Proverbios 35, la nueva versión internacional, dice: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Amén. Hermanos, hoy hemos hablado la palabra de Dios acá. Tal vez usted dice, pastor, yo primera vez que escucho de Nahum, ¿verdad? Nunca había leído Nahum, como dice el pastor, es uno de los libros quizá menos leídos, pero es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es respaldada por Él mismo. Así Amén. que si usted tiene necesidad de oración, prepárese en este momento. Licenciada Susi va a orar con nosotros en esta mañana. Ponga su necesidad delante de Dios. Está pasando por un mal momento. Este es el momento en el que oramos. Amén. Licenciada, por favor, Claro que guíenos sí. en oración. Oremos, allí donde estás, pon tu corazón delante del Señor. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias porque tú nos recuerdas a través de tu palabra que tú eres fiel, que tú eres nuestro refugio en medio de la angustia. Nos recuerdas que eres bueno, Señor. Y yo pido por cada uno de los que estamos en este lugar, en este foro, y también a través de las pantallas, Señor, sé que hay gente que está viéndonos y que está pasando alguna situación difícil, enfermedad, problemas familiares, problemas en el matrimonio, con los hijos, tal vez están pasando dificultad económica en el trabajo también. Cualquiera que sea la situación, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, y Señor, que tu Espíritu Santo traiga consuelo, que traiga esa fortaleza a los corazones, que traiga esa esperanza que necesita cada corazón, Señor. Gracias y te alabamos, te glorificamos, porque en medio de la angustia, tú estás ahí, tú nos conoces, Señor, y sabes que estamos depositando toda nuestra confianza en ti. Creemos en ti, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, porque eres un Dios grande y eres nuestro refugio, Señor. Gracias, trae paz y consuelo a cada persona que nos está viendo y aún por aquellos que se nos vienen a las mentes que están pasando dificultades. Pedimos por ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Pues hay lugares donde la gente puede acudir, pero como dijimos, son falsos refugios. Hay un solo refugio, que es nuestro Dios. Gracias, Susi, por esta palabra de hoy, y la invitación es para que todos sigamos buscando más de Dios a través de una iglesia, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, leerla, y ahí usted va a encontrar el lugar correcto, el refugio correcto que todos necesitamos. Así es, y en Buenas Nuevas de Esperanza queremos continuar alabando al Señor también.